pues ya. Empezamos. Ya. Gracias, gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Es un honor para mí participar en la Feria del Libro Infantil y Juvenil del Estado de Hidalgo 2020. Mi nombre es Mayra Benítez. Y bueno, en esta ocasión tengo el gusto y el honor de trabajar y de platicar, mejor dicho, con Sofía Segovia, autora de varias novelas, entre ellas Huracán, Peregrinos y El murmullo de las abejas, que bueno, como buenos hidalguenses es importante saber que narra un poco, por ahí un pasaje de la vida del general Felipe Ángeles, que todos, bueno, es un gran orgullo nacional, pero de origen hidalguense. Bienvenida. Ay, muchas gracias, Mayra. Encantada de estar aquí, de saludar a los jóvenes lectores que nos acompañan ahora. A mí me emociona muchísimo comprobar que la lectura va cada vez más fuerte, sobre todo con los jóvenes. Así es que muchas gracias. Sí, gracias. Y de hecho ese es el objetivo, finalmente, acercar a los jóvenes a la lectura y abordarlos desde diferentes ángulos, ya sea la historia en este caso, que se acerquen a la historia en una parte novelizada que tú nos hiciste ese gran favor con ese murmullo de las abejas, que fue nombrada por iTunes, ¿no? Novela, la mejor novela del 2015. A ver, cuéntame un poquito. Bueno, pues sí, fíjate que esta novela salió a finales de abril del 2015 y pues ha logrado que el sueño se haga más grande y ha tenido ese tipo de menciones. Sigue siendo una novela muy leída en México y ahora tengo la fortuna también de que en el mundo, ¿no? Y me encanta también que pues también ha tenido estas distinciones en inglés, en libro publicado en inglés, pues ha sido muy bien reseñada por grandes medios y nombrada también, pues una de las novelas que tienes que conocer para conocer la literatura latinoamericana. Esto por Audible, ¿no? Una de las menciones así que me agrada mucho porque la lista pues era de 16 y estar en esa lista maravillosa fue pues una de las cosas así como que van marcando las páginas de mi libro, ¿no? Claro, y de la historia de México finalmente dentro de la literatura, porque ya cuando trasciendes fronteras, ya ese llevar tu conocimiento, nuestra historia, tu talento a otros lugares, bueno, es un orgullo, por supuesto, y te vuelve una lectura obligada a nosotros como mexicanos, definitivamente. En este caso ya tiene 15 traducciones, 13. 13 por lo pronto, pero esto está sucediendo constantemente. Hace poco que hablábamos, tenía 7, bueno, ahora ya tiene 13. 13. Sí, estoy muy emocionada porque dijiste algo bien bonito. Fíjate que aquí en México abrimos la puerta a la literatura de todo el mundo. Sí. Y es algo que a mí me agrada mucho porque me parece que la literatura nos da una mirada al mundo. Es una ventana, ¿no? Sí. Y me gusta mucho que por lo menos yo creo que hay más autores así, en mi caso no lo sé, pero ir a invitar al mundo a dar esta mirada también a México, que conozcan México en todas sus dimensiones, ¿no? No nada más el estereotipo que son ahí fuera, sino nuestras historias, nuestras raíces profundísimas, por ejemplo, en la familia. Y bueno, además, pues toda la historia de México, no nada más la centralista que se cuenta casi siempre, ¿no? Que es esta muy central, se decide qué personajes entran, se decide qué personajes quedan fuera y además qué regiones de este país quedan fuera. Sí. Y yo vivo en una región que queda fuera, entonces soy muy sensible a este tema. Yo vivo en el noreste de México, vivo en Monterrey. Y yo te puedo asegurar que todos los lectores que ahora nos escuchan, pues nunca han leído en un libro de historia nada sobre Monterrey. Y entonces voy mucho tras eso, y tú hace rato mencionabas al general Felipe Ángeles, que ustedes yo sé que lo conocen mucho porque era de Hidalgo, pero en realidad es un personaje muy oscuro me refiero, oscuro porque lo han
lo han ido sacando de la narrativa principal, ¿no? Me refiero a la principal, la que lee el estudiante común de historia, ¿no? Los que estudian más, pues lo conocen. Yo lo conocía muy poco y lo descubrí a través de una anécdota familiar, fíjate, y fui a Ah, investigar un poquito más. Y de- bueno, es un personaje, pues es entre doloroso y admirable también. Sí, porque definitivamente, bueno, siempre nos mencionan mucho a los dos personajes del norte, ¿no? Y de repente en el estado de Hidalgo conocen bien a Felipe Ángeles, pero nos vamos al resto de la República y falta este conocimiento, falta brillo al personaje. Y de hecho tengo entendido que hay una anécdota con tu tía abuela, que tuvo oportunidad de conocerlo. Bueno, no, lo que sucede es que mi tía abuela me la contó. Ajá. Ella estaba por nacer y es que a Felipe Ángeles lo nombran gobernador de esta región, del noreste, y pasa por Linares, viniendo del sur, pasa por Linares y saluda a su amigo que había estudiado con él en el colegio civil, en el colegio militar en Ciudad de México, muchos años antes, que es mi bisabuelo. Y mi bisabuelo, esta es la historia, es la anécdota, y es una anécdota real, o sea, esto pasó, yo lo novelizo y lo pongo le regalo esta anécdota muy familiar, la pongo en la novela y ahí está. ¿Por, ¿Por qué? Bueno, ahorita hablamos por qué decidí sí ponerla, pero ahí va. Resulta que dice, oye, ya que voy a tomar la gubernatura allá del noreste, porque ni siquiera era de Nuevo León o de Tamaulipas, era de una zona, ¿no? Y resulta que avisa al amigo y el amigo le dice, oye, pues ya que vas a pasar por aquí, te invito a cenar a mi casa. Y entonces cena una noche en su casa y ya se va, ¿sí? Unos días después, mi bisabuelo, y lo conecté todo por la historia o sea, cómo las anécdotas conectan con la historia. Sí. Cuando buscas un poquito, claro que concordaba absolutamente con los hechos históricos, porque esta tía estaba a punto de nacer, en esta tía abuela, en el vientre de mi bisabuela, vaya, cuando ofrecen esta cena, cuando el marido, mi bisabuelo, se va, y yo supongo, se va en tren y supongo que va a la inauguración, algún festejo con Felipe Ángeles, no lo sé, pero toma el tren después, días después de esta cena, y lo bajan del tren a algún ejército y lo fusilan y lo acusan de traidor y entonces queda la idea de que lo acusan de traidor por ofrecerle una cena al general Felipe Ángeles. Y entonces la historia del general Felipe Ángeles y la historia de mi familia pues siempre estará Vinculada. conectada y además pues el pobre Felipe Ángeles pues no duró más que 1 o 2 meses más. O sea, también de cierto modo, es de esta gente que la revolución um, usó y luego desechó, ¿no? Y luego, pues, quizás es una figura incómoda de narrar también, porque finalmente también me parece a mí una figura muy interesante en esta época. Salían estos caudillos, ¿verdad? Pero luego está Ángeles, que era un hombre de mundo. Ángeles había sido, y esto a mí me encanta, porque era alguien que había estado con la Legión extranjera en el norte de África, había viajado a París, o Sí, sea, tenía otra educación, otra cultura, sí, otro bagaje, totalmente. sí, y me parecía precisamente que quizá si hubiera sido algo necesario en el México de ese entonces, que tuviera esta idea del mundo y no esta idea Sí. de vamos a cerrarnos al mundo, ¿no? Y tratar Las de correr a la gente. regionalistas que eran. Exactamente. Entonces, creo que ahorita, digo, esto es así, esta idea que tengo, de que quizá hubiera sido alguien que de continuar, de dejar crecer su carrera, quizá hubiera llegado a llamar a que este país tuviera una idea completa de sí mismo, porque ni siquiera es del país hacia el mundo, sino
del país, nada más una pequeña región. Y volvemos a lo mismo con lo que empezamos. Esta narrativa de la historia mexicana es pequeñísima, es muy estrecha, cabe muy poca gente ahí, y cabe muy poca región de este país. Este, y creo que gente como él, con otra visión, hubieran llamado a decir, oye, tenemos que ver el país completo para ver qué aprendemos unos de otros. Sí. Y así, 110 años después, Mayra, creo que no estaríamos cargando con exactamente los mismos problemas. Esto de somos un país, pero no nos entendemos. O sea, marchamos, cada quien rema para su propio lado, y entonces el país como que parece no avanzar, ¿no? Y me parece, fíjate qué interesante, y luego yo que soy novelista y uso la historia para crear esta novela, comprendo cómo la literatura se pone al servicio de la historia y de los lectores Para para dar transmitir. esta perspectiva, dar esta perspectiva, ¿no? Y es mi intención en el murmullo de las abejas precisamente decir, no, mira, te voy a contar la historia de este lugar en el noreste y cómo en un momento dado pueden coexistir perfectamente dos verdades absolutas, ¿no? La del sur, que es la que después se queda en la narrativa general, y la del noreste. En este momento eran dos verdades que coexistían. Exacto. Y que en esta novela lo que yo hago es traer la narrativa del sur al noreste, porque pues eso es lo que pasó y sigue pasando, y cómo hay este choque porque son culturas distintas, cómo hay hasta la idea de la revolución que es distinta. Por ejemplo, la idea de la Tienen revolución diferentes de, objetivos. de Madero, que es sufragio efectivo, no reelección. Madero es del noreste. Y Ajá. por ejemplo, México en realidad no hace un análisis profundo de por qué la idea de sufragio efectivo, no reelección, viene del noreste y no del sur. ¿Por qué del sur surge tierra y libertad? Bueno, es que había dos verdades totalmente válidas al mismo tiempo en este país, que seguimos sin comprender hasta hoy. Y entonces yo creo que la literatura se pone hacia al servicio, es lo que yo traté de hacer, pues para poner piezas de un rompecabezas incompleto, ponerlas sobre la mesa y empezar a vernos de manera completa y decir, está bien, sí se vale vernos completos, más bien es válido y es valioso, ¿no? Y creo que si empezamos un esfuerzo en ese sentido, pues vamos a avanzar juntos, ¿no? Claro, porque finalmente siempre se ha sabido y se ha dicho que, y se dice muy a la ligera, que hay varios Méxicos. A lo mejor es una frase hecha, pero cuando lo analizas desde esta perspectiva, todas las visiones que se pueden tener, dices, Uh es -huh. verdad, hay ideologías totalmente ajenas, si costumbres, frases, palabras, alimentación es abismalmente diferente. Tenemos un México tan extenso en territorio y tan extenso en cultura y en ideologías y en objetivos que cada uno va a tener su perspectiva. Entonces Y yo creo que ahí es algo que hay que abrazar y aceptar, ¿no? Y empezar a comprendernos. uh-huh. Y sí, este México es muy diverso, hasta, por ejemplo, el noreste. ¿Cómo va a tener la misma realidad en 1910 si el primer día de colonia del noreste es súper distinta al primer día de colonia como se cuenta en los libros? Uh-huh. Entonces, ya de ahí hay algo bien distinto y es súper importante. Y ahorita dirán los jóvenes, ay, es que no me gustan las clases de historia. Lo que sucede es que como se cuenta la historia muchas veces está hecha para que no conectemos con nada. Y Uh-huh. entonces nada más nos la cuentan como fechas y cifras y nombres de héroes y quién los traicionó y eso no nos dice mucho. No. Y entonces a mí me gusta mucho pues
hacer el intento de contar la historia como un cuento, ¿no? Exacto, y perdón que te interrumpa, mira, yo como docente te lo puedo platicar desde esta perspectiva, lo hemos platicado. Los chicos de estas generaciones tienen que ser vivenciales, tienen que vivirlo para asimilarlo. A nosotros ya nos tocó una etapa en la que estábamos en el pupitre sentados esperando la información, y los que viajábamos o teníamos la oportunidad de accesos de documentos, libros, revistas, periódicos en casa, lo asimilabas mejor, pero no todos tienen esa oportunidad, porque no se fomenta en casa, porque no hay los recursos, por N cantidad de situaciones. Ahorita... Porque son generaciones sin interés en la historia, o sea, porque nunca te han hecho decir, ¿por qué es importante la historia? ¿No? Exacto. Entonces, por ejemplo, ahorita, si tú les llevas una plancha de metal, de las que usaban en la época de la Revolución, no les dice nada. Cuando les platicas el contexto de esa plancha, y a lo mejor te llevas tu carbón y tu anafre y los pones a planchar, créeme lo que te lo van a entender. A lo mejor nosotros, como todavía no estábamos tan alejados, yo lo pienso y digo, bueno, yo tuve la bendición de estar con mi bisabuela, mis bisabuelos, que él nos decía que vio la despedida de Porfirio Díaz en el tren. Imagínate. Entonces, qué, digo, qué buena anécdota, ¿no? cada vez los chicos se van alejando más de estas circunstancias o de estas situaciones que nosotros sí pudimos a lo mejor compartir en familia, como en tu caso, ¿no? Esas anécdotas que dices, claro, ya la hice propia porque alguien de mi sangre me lo platicó, ya es vivencial. Sí, y sin embargo, de todas maneras, quizá las tenemos, las anécdotas. Ay, pues a mi abuelo lo fusilaron en la revolución. Pero de todas maneras no te dice nada. Y fíjate también al contrario, y lo empiezas a conectar con la historia y empiezas a decir, yo estoy en la historia. O sea, de verdad existo en la historia, por más de que hagan esta narrativa histórica, tipo las estampitas como las veíamos en otras generaciones. Estas estampitas de unos monitos de caricaturas y mirando no sé, para otro lado. Y que no nos dicen nada y que no te conectan. O sea, es importante el ejercicio siempre de preguntarnos, ¿dónde estaba yo en 1910? Y es obvio que no habíamos nacido, ¿verdad? Es obvio. Espero que sea obvio. Es obvio que no habíamos nacido. ¿O dónde estábamos en 1918 en la epidemia de la influenza española? ¿O dónde estábamos? Bueno, ahí nos vamos preguntando, o sea, la historia, esta es la gran pregunta que nos debe de hacer. ¿Dónde estabas tú? Sí, no habías nacido, pero ahí estabas. Ya existía la posibilidad de ti. Y entonces en 1910, por ejemplo, yo ya estaba aquí porque mi abuelo y mi bisabuela ya habían tenido a la niña que era mi abuela. Ajá. Entonces yo ya estaba aquí. Y esa conexión me hace decir, pues también es un milagro que siga yo aquí, porque después estuvo la influenza española y después cuánta cosa, ¿no? Y tenemos que decir, esto me conecta con la historia. Y luego también, en este sentido, somos seres históricos. ¿Y qué nos conecta con el futuro? O sea, es la historia también, somos una historia constante. Y en ese sentido, ¿por qué vale la pena cuidar México? ¿Por qué vale la pena cuidar nuestra vida ahora que estamos en otra pandemia? Pues para que haya la posibilidad de nosotros 100 años más adelante. O sea, eso es algo bien bonito de la historia, me encanta. Y fíjate que hay una cita de Rudyard Kipling, este escritor inglés que escribió el libro de la selva. Después Disney lo acaparó y parece que ellos inventaron la caricatura, pero es un libro, es de mis libros favoritos de la infancia. Y Rudyard Kipling decía que si la historia la contaran en forma de cuento, nadie lo olvidaría. Claro. Y todo el mundo la entendería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en los cuentos? ¿Qué pasa en las novelas? Te invitan a vivir de verdad otras vidas. Que bueno, no es tu mundo, no es tu tiempo, lo que sea, pero las vives y entonces regresas con una idea muy,
nueva, muy fresca, muy distinta, a lo mejor sobre ti mismo. Ya no se diga del pasado, que además, Ajá. pero con esta conexión propia, no sé, me encanta. Y el murmullo de las abejas es este esfuerzo y me ha gustado mucho del murmullo. Y yo creo que por eso es que también ha tenido tanto éxito en México y en todos los países de habla hispana y bueno, ahora las novedades son de que en árabe y en croata y Wow, en ruso y en alemán, en muchos idiomas, qué rico. pues que me parecen a mí muy, muy lejanos, pero muy emocionantes. Y resulta que creo que es un libro que se lee muy fácil. Ujú. Es un libro que se abre y da la bienvenida al lector. Y es un libro que me ha encantado, por ejemplo, que a veces llegan muchachos terminando secundaria o de prepa y que me dicen, este libro me lo pasó mi abuela y me encantó y no sé qué. Ah, Y qué entonces a padre. veces llega con la abuelita, ¿verdad? Ajá. Cuando nos veíamos en las ferias de manera presencial, ¿verdad? O a veces llega la abuelita y me Ajá. dice, este libro me lo pasó mi nieta o mi nieto. Y eso a mí se me hace de cuenta como la más grande satisfacción. Porque yo Claro. creo que la literatura, y me lo han preguntado, es, ¿y tú para quién escribes? Y yo digo que yo escribo para seres humanos que quieren una historia muy humana, ¿no? Que quieren que les cuenten una historia muy humana. Y eso es lo que yo me propongo. Yo creo que nuestro derecho a ser humano no empieza a cierta edad y se acaba a cierta edad. O sea, yo creo que nos comprende a todos. Ahora, Exacto. esta novela sucede en una guerra, entonces hay ciertos momentos que requieren un poquito de criterio, pero sí es una novela que a mí me emociona mucho también que los jóvenes se acerquen a ella. Formar a los chicos lectores, ¿no? Es una buena invitación para formarte como lector. Sí, y no, y fíjate, por ejemplo, a mí me encanta que lean novela juvenil, me encanta. Sí. Esta no es una novela juvenil, esta es una novela que me gusta pensar que es universal en muchos sentidos y es un reto para alguien que solo ha leído novelas juveniles, Ajá. porque yo creo que hay que ir abriendo otras puertas. Esta novela creo que es una puerta que se abre con facilidad. Qué Y rico. entonces que le da la bienvenida también al joven, ¿no? Al joven que va descubriendo nuevas aventuras en la lectura. Por Bueno, supuesto. es lo que he comprobado que ha pasado, así es que los invito. Qué padre. Sofía. Oye, y por ejemplo, me comentaste ahorita de cuando eran estas circunstancias que teníamos la bendición y no lo sabíamos de ser presenciales, ¿no? De Así. sentir el libro, leerlo, el autógrafo, la emoción del autógrafo y la dedicatoria. En este caso, ¿tienes alguna anécdota así que digas, esto me pasó en una feria y nunca se me va a olvidar y esto me lo quedo en mi... De- tengo demasiadas anécdotas, porque, ¿sabes qué? Que es bien bonito que los lectores en serio se entreguen, les brillan los ojos, y yo soy alguien que tengo el propósito de que aunque pasen los años y aunque este libro esté hasta en el último idioma conocido de la humanidad, Swahili o yo no sé en qué, voy a agradecer cada uno de los gestos de los lectores. O sea, tengo este propósito para no olvidarme que esto es, cada lector es una bendición. Es Exacto. una bendición y significa todo el propósito, ¿no? Finalmente de lo que se trata un libro, finalmente, así el libro que sea, es en construir puentes. Y Exacto. entonces, sí, si yo construyo puente y no llega al otro lado, pues siento que me sentiría como incompleta, ¿no? Y entonces yo sí tengo este propósito. Pero, por ejemplo, una vez en la Feria del Libro de Guadalajara, que tienen estos programas
te voy a decir, alternos. Invitan a algunos escritores a dar un paso fuera de la FIL, que la FIL es un gigante, ¿no? Pero Monstruo. nos invitan y nos llevan a los pueblos alrededor de Jalisco. Y entonces en una de esas me llevaron a un pueblo a visitar una prepa que, bueno, ha sido de mis visitas más hermosas porque hubo todo un evento alrededor de El murmullo de las abejas, todo un evento musical y de arte y de regalos del lugar y bueno, me encantó, me Guau. encantó, me encantó. Y entonces lo que yo he descubierto a través de estas reuniones es que me gusta aceptar las invitaciones que se me hacen para ir a visitar secundarias o prepas, inclusive a primarias, pero en realidad es más cuando promueven la lectura entre las madres Claro que de hacen la familia de lectura esa. a las mamás para los niños. Así es, porque esa es otra cosa, que yo no creo que se puede promover tanto la lectura en niños, 20 minutos diarios, 20 minutos diarios. Suena muy bien, pero cuando el padre o madre de familia no lee, no hay ese gozo de la lectura compartida, que es un gozo, sino más bien es haz la tarea, haz la tarea. Entonces, me parece a mí cuando hacen eso en las escuelas de llamar a madres, invitarlas a que también se unan a la lectura, me encanta. Entonces, sí, fíjate, es algo que me ha gustado muchísimo y tener estas reuniones en pequeño o en grande con los jóvenes. Es un acercamiento muy interesante y muy rico, ¿no? Porque se aprende. Ahí es una retroalimentación vivencial con lo Y que nos amplía, porque creo cuestionan que, además. creo que, por ejemplo, mi pasaje por la juventud, que ya estoy más cerca de otra etapa, pero no implica que yo corte Ujú, los lazos esos, ¿no? ujú. Y me gusta entonces seguir, saber en qué edad, en qué momento estoy, claro que sí, pero no, yo creo que los jóvenes tienen mucho que mostrar, mucho que enriquecer, Así es. y yo sí, a mí sí me gusta mucho hacer esos vínculos. Qué interesante, Sofi. Oye, ¿y dónde podemos leer tu producción? Bueno, ya pueden encontrar todo en las plataformas digitales más comunes. Pueden encontrarlos en la página de Me Gusta Leer México, que es la de mi editorial, de Penguin Random House, y en todas las librerías de prestigio. Ahí pueden encontrar todos mis libros. Perfectísimo. Pues queda esta invitación para los chicos para que se acerquen. No sé si tengas algún otro comentario, perdón. No, yo nada más ahorita que estamos, mira, no nos podemos ver y se nos ha hecho esta cuarentena, se nos ha hecho centena y bicentena. Sí, Yo nada más les quiero decir a los muchachos que lean mucho, quédense en casa, o sea, aprovechen este tiempo, pero cuídense mucho, hablando de cómo la historia también nos espera en el futuro. Aunque ya pasen 100 años y ya no estemos físicamente en este mundo, tenemos que estar en ese futuro. No podemos cortar nuestra posibilidad de futuro por un descuido. Sí, es largo, es cansado, pero vale la pena. Vale la pena por nuestra conexión con el futuro, nuestra posibilidad de futuro. Entonces, la vida vale la pena. Así es que a leer mucho, descubran esa parte de ustedes mismos o otro quehacer artístico, busquen algo. Pero sí, yo creo que es una oportunidad ahora para descubrir lo que tenemos nosotros dentro. A veces la vida transcurre con tanta prisa que no nos da tiempo de descubrir pues la beta artística que tenemos. Es que descúbranla y conéctense con su historia en el futuro también. exactamente. Fíjate qué interesante, gracias. Y es esta parte de que te dicen, no puedo viajar. Tienes libros maravillosos para viajar a cualquier parte del mundo con tu imaginación, con tu lectura vas a leer, vas a A volar. cualquier, a cualquier parte y a cualquier tiempo.
Sí, qué rico, ¿no? ¿verdad? O sea, la verdad, Qué em, rico. pero, pero hay que saber, por ejemplo, el otro día vi un cartón de estas caricaturas de cómo un libro es el mejor cubrebocas. Pues sí, porque cuando estás leyendo estás, Absorto. pues absorto y estás distanciado y estás, bueno, no tienes que leer con el cubrebocas, pero la mejor protección ahora es un libro. Pero de Claro, todas maneras, si tienen que leer, no se olviden de ponerse cubrebocas y lavarse las manos. exactamente. Sencillísimo, Tan fácil sencillísimo. como eso. Nos la pusieron fácil desde ese punto de vista. Y fíjate también en esa parte ya para concluir, finalmente el bagaje cultural que te va a dar un libro, todo ese conocimiento, yo creo que esta caricatura que me mencionas es esa parte de no hables por hablar. Conoce, aprende, analiza antes de opinar, Sí, porque sí, bueno. estamos inundados de opinólogos Bueno, es que el libro puede ser el mejor cubrebocas y el mejor casco y el mejor escudo del corazón y el de mejor. todo. Bueno, pues definitivamente, Exacto, definitivamente. Y el libro es el mejor ejercicio de la empatía, también. porque en el libro podemos convertirnos en personajes que nunca seremos, ¿no? Te hace universal. Este, en hombres si somos mujeres, o en mujeres si somos hombres, o en viejos cuando nunca hemos sido, o alguien del futuro, o alguien del pasado. Bueno, un libro es una gran aventura y eso es lo que debemos de ir a buscar a los libros. Todo lo que venga además es maravilloso, pero lean por leer una aventura. Exactamente. Así es que bueno, tenemos ya ese compromiso de seguir leyendo de los escritores, el compromiso de seguirnos regalando aventuras y narraciones fantásticas. Agradezco mucho tu presencia, Sofi Segovia. Gracias a la Feria del Libro Infantil y Juvenil del Estado de Hidalgo 2020 y estamos aquí para seguir leyendo y fomentando la lectura. Muchas gracias, Sofía. Un abrazo. Gracias a ti, gracias a todos. Bye, gracias.